Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean bienvenidos todos a la redacción abierta aquí en el Toro Televisión, donde ya estamos dispuestos para contaros lo relevante, lo que afecta a la sociedad española en la actualidad, tanto de aquí como de fuera de aquí, con dos principios básicos fundamentales: el rigor y la valentía. Y dentro de un entorno, de un ambiente general en el que tiene que ser así, prevalece la libertad por lo menos de opinión de todos los que aparecen ante ustedes y que les pueden sugerir ideas y sugerir razonamientos que les puedan venir bien. Antes de empezar el recorrido, vamos a hablar un poquito de salud con don Adolfo Albistur, que ya me acompaña aquí. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿Qué Javier? tal? Pues encantado de estar aquí contigo. Hablamos del glucómetro. Vamos a ver el glucómetro. Además quiero decir cosas que al final, fíjate, al final los espectadores, en este caso es una espectadora, son los que más nos enseñan de la utilidad del glucómetro, aunque nosotros explicamos las generales. Pero ella, fíjate, dice, mira, a partir de que tengo este glucómetro, sí que sé exactamente qué me está ocurriendo, porque ella se pinchaba por las mañanas, ya sabéis, con el glucómetro que todos hemos dicho en muchas ocasiones, que te pinchas, sácate la sangre y tal. Bueno, pero hacía una vez al día porque ya es suficiente, ¿no? Y dice, bueno, ya me tengo que estar pinchando y tal. Y siempre le daba bien. Estaba en unos niveles razonables, 130, 140, 150 razonables. Pero cuando se hacía una analítica que se llama la glicada, que es la analítica que te hace, que te da la glucosa que tienes en los 2 meses, le daba mal, le daba como si estuviera en 200. Claro, ¿qué ocurría? Que ella por las mañanas siempre tiene una glucosa aceptable, pero durante el día se mantiene una glucosa alta porque tiene una resistencia a la insulina y cuando come, por ejemplo, pues le cuesta eliminarla. Entonces, ¿qué ha conseguido ver exactamente con el glucómetro? Cuando ella realmente tiene esos picos, que es donde tiene que dar el tratamiento. Le ha venido genial al médico y evidentemente ella ya tiene otra concepción de lo que es su glucosa. Y de cómo combatirla. Y cómo combatirla, que es lo más importante, qué tratamiento, si a lo mejor en esas comidas pues ser un poco una dieta un poquito más baja en grasas, deporte, o a lo mejor caminar a ciertas horas. Es decir, que ha conseguido controlar su glucosa gracias a un glucómetro donde le permite durante varias veces al día mirar su glucosa. Y además, claro, como siempre comentamos, esto es así de sencillo, es poner un dedo, nuestro móvil y el glucómetro, damos a un botón y en segundos tenemos una aplicación donde va a aparecer la glucosa. Entonces vamos a tenerlo controlado. Nada incómodo, no es eso de que te queda luego un manchurroncito de sangre en el dedo, que esto no te lo puedes hacer en un restaurante, ¿verdad? Estas cosas. Y se te va acorchando. Claro, vas notando, no tienes sensibilidad de tantas veces que te pinchas, así que realmente es una maravilla y, oye, seguir espectadores enseñando y decirnos que cosas. Tiene una base científica. Muy científica, porque al final esto es una cromatografía. ¿Qué significa? Bueno, porque te están midiendo el color debajo de la uña, es decir, ese color tiene una relación con el azúcar que tienes y ahí es donde te da la medida. Esto está estudiado y hecho todas las pruebas, digamos, en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, con el doctor Antonio Pupo y con un equipo de ingeniería de la Universidad de Sevilla. Es decir, hay una efectividad, 6.000 personas que acreditan que esto funciona. Y me gustaría decir, además, Xavier, que no hay otro. O sea, de veras, o sea, nos ha pasado que nos han llamado, oye, mira que he comprado. No, de verdad, es que no hay, porque es muy difícil. Hay muchas empresas que están intentando sacarlo y no lo han conseguido porque no es fácil calibrarlo, no es fácil la inteligencia artificial que lleva. Así que, de veras, hay muchísimos engaños en Internet. No caigáis en comprarlo por Internet porque no os va a ir bien, la verdad. ¿Ventajas para nuestros espectadores? Bueno, pues tenemos un teléfono que es ese 900-730-101. Ahí podéis llamar. ¿Qué os vamos a dar por ser espectador de Toro Televisión? La telemedicina gratis para que podáis consultar a un médico desde casa sin ningún problema, videollamada, WhatsApp, teléfono. Y además, aunque no sea de tema del azúcar. Efectivamente, cualquier tema que tú tengas una duda, muchas veces, oye, ¿y esto? ¿El ibuprofeno me lo puedo tomar? O yo no sé, se me ha resfriado el nieto. No lo sé, cosas así que puedas consultar, que ellos ya si ven que tienes que ir al centro de salud o al hospital, te dirán. Y además os regalamos el libro Historia de nuestros médicos, que con tanto cariño hemos hecho, y que bueno, y que aquí seguimos sacando esos doctores sábados y domingos para que los conozcáis, y aquí han puesto todo su corazón. Esto también gratis para vosotros, con la compra de cualquier producto. 900-730-101 y digamos adiós al dolor al pincharnos, que no nos pinchemos más para medirnos la glucosa. Adolfo Albistur, un placer tenerte en el programa. Gracias por explicarnos los avances, lo que la tecnología cambie
o no de nuestras vidas, que es ¿para qué sirve la tecnología si no? Pues mejor que para esto, para ninguna otra cosa. Obviamente, pues eso es así. Gracias. Bueno, la tecnología. Ayer hubiera querido yo ver a la tecnología resolver el problema y, en fin, y a los políticos interpretar el problema y darnos soluciones. De ninguna de las dos cosas podemos estar satisfechos. De los políticos, de Pedro Sánchez, porque ¿qué les voy a decir? Luego lo vamos a desarrollar, ¿eh? No se va a ir gratis. Hoy no se va a ir gratis, don Pedro. Y de la tecnología, pues también, oiga, vamos a ver, es evidente que no hacemos las cosas bien. Es evidente. Luego, ¿quién tiene la culpa de eso? Eso también lo vamos a desarrollar a continuación. Pero antes de ir a eso, pues hombre, es que son 5 las personas que han perdido la vida con el asunto del apagón. El relato, pues el relato empezaría por el más grave. Ha muerto un matrimonio y su hijo en su casa, en Orense, intoxicados por monóxido de carbono. Y se investiga si se debió a un generador que, bueno, con el apagón se puso en marcha, pero que no parece que estuviera en muy buen estado. Se trata de un matrimonio de 81 y 77 años y de su hijo de 56. Activaron el generador en su vivienda en Taboadela para dar energía al suministrador de oxígeno porque el padre necesitaba respiración asistida. Resultado, pues la pérdida de 3 vidas que si hubiéramos tenido electricidad, todo como cada día, no hubiera pasado. Algo parecido ocurría en un barrio madrileño muy popular, Carabanchel. Ahí se producía un incendio que le causaba la muerte a una mujer de mediana edad y que, bueno, algunos otros vecinos resultaron intoxicados. Al final el fuego se extinguió y da la sensación de que también es alguna disfunción causada por poner en marcha algún elemento que no, una vela, según se dice, tal, pues que si hubiera habido electricidad, pues no se hubiera producido el incendio. Y el último de los casos que explica la 5ª persona fallecida. Se trata de una mujer de 46 años que necesitaba respirador y que ha muerto en Alcira, en Valencia, por consecuencia del apagón, al no tener ese soporte vital del respirador que permite pues que muchas personas reciban el oxígeno que necesitan y que de otra forma pues no podrían, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de algún modo también del apagón con don Juan Diego Requena, que es diputado del PP, ingeniero químico y persona que ha tenido responsabilidades en el área energética del PP. Muy buenas tardes y gracias por estar aquí. Buenas, Javier, encantado de saludarte. Espero y deseo que las comunicaciones nos permitan hacer esta entrevista lo mejor posible, a pesar de que el apagón todavía se sufre en mi provincia, o al menos las consecuencias del apagón, y es una cobertura regular. Bueno, vamos a ver si podemos subsanarlo. Parece que el Gobierno plantea una especie de doble opción, las dos muy negativas. Por un lado, el problema son los operadores privados, como quien quiere tapar, cubrir a Red Eléctrica, donde parece una tradición, pero son exministros socialistas siempre los que van a presidir Red Eléctrica. Ahora lo hace Beatriz Corredor, antes que ella fue Jordi Sevilla, todos con una idea del kilovatio pues como la mía, insuficiente, y que, por cierto, la señora Corredor no ha querido ni dar explicaciones. Sin embargo, Pedro Sánchez, no, la culpa es de las nucleares. Y además se ha permitido, este hombre, llamarnos ignorantes a todos los que defendemos la necesidad para un país como España de tener centrales nucleares, que son el gran elemento de nivelación. Y, por cierto, parece que ya nadie discute que fueron 2 parques fotovoltaicos, esto es, renovables, los que al dejar de producir, son parques por lo visto muy grandes, produjeron ese agujero que llevó al apagón. ¿Cómo lo ve usted? Lo primero, Red Eléctrica efectivamente es una empresa privada, pero controlada por lo público, no nos quepa la menor duda. El 20% es de la SEPI, donde los directores más importantes de operación energética son
aprobados o puestos con el visto bueno del gobierno, donde la presidenta de Red Eléctrica, la ocultada, la escondida, Beatriz Corredor, es una exministra socialista puesta por el gobierno. Punto número uno. Punto número dos, la responsabilidad exclusiva que tiene el operador del sistema Red Eléctrica con el suministro eléctrico es garantizar la operación de suministro, garantizar que los españoles podamos dar a la llave de la luz y tener una corriente eléctrica en cantidad suficiente y con calidad. Y tercera cuestión, el problema de ayer, uno de los problemas o una de las teorías o de las hipótesis precisamente es la prueba de red eléctrica para intentar operar sin energía nuclear. Ayer la operación nuclear a la hora del incidente solo alcanzaba al 5% del mix de generación eléctrica, cuando lo habitual es que aporte del entorno del 20%. Por tanto, Pedro Sánchez en sus explicaciones de hoy ha tardado en ofrecerlas. Ha mentido cuando las ha ofrecido y evade una responsabilidad de la que no se puede escapar. Y es que la ideología puesta al servicio del sistema eléctrico genera y crea apagones. Cuando se pone la ideología por encima de la tecnología, lo que tenemos y las consecuencias que nos llevan es las que algunos ya llevamos tiempo advirtiendo de que esto podía ocurrir. Y es el riesgo real de un incidente que llevase a la interrupción del suministro eléctrico en nuestro país, y eso es lo que se produjo ayer, y esa es la consecuencia directa de la ideología o del sectarismo puesto al servicio de la tecnología. Y eso es lo que no puede pasar. ¿Cuántas veces tú y yo no hemos hablado de prorrogar la vida de las centrales nucleares porque son las que aportan robustez, las que aportan inercia, las que aportan fortaleza a nuestro sistema eléctrico? Ayer, reitero, solo 1.763 megavatios hora era lo que estaba produciendo sobre un total de 33.000, el 5%, cuando lo habitual y lo necesario es un 20%. Bueno, se han dicho muchas cosas sobre este bajar a cero a nivel nacional en cuanto a apagón, pero vamos a ver, Red Eléctrica había reconocido, y no una sino varias veces, Repsol también había advertido sobre esto, que estábamos en el filo de sufrir un parón en el suministro eléctrico, y sin embargo, pues aquí se siguen haciendo ciertos jugueteos que luego han tenido unas consecuencias descomunales que han afectado a la imagen de España y que desde luego pues no nos podemos fiar de Pedro Sánchez. La gente debe de saber que la auditora de cuentas de Red Eléctrica, EY, Ernst Young, había advertido de la posibilidad real de un apagón si se desconectan los sistemas de generación convencionales, esto es, los ciclos combinados y la energía nuclear. Esa es una realidad. Y ayer se permitió la operación del sistema por parte de Red Eléctrica con menos energía, con menos nuclear de la necesaria, con 0 de ciclos combinados. El informe de la Red Europea de Operadores de Red de Transporte Eléctrica, el que está ahí apareciendo lo estamos viendo ahora, sí. El que estamos viendo ahora mismo en pantalla, advirtió de que España tenía más riesgo que ningún otro país de la zona continental europea de sufrir apagones eléctricos. Si esos apagones iban a incrementar por dos motivos. Primero, por el cierre del parque convencional, y segundo, por la falta de almacenamiento. El gobierno ni ha promovido el almacenamiento, pero sí ha promovido el cierre nuclear. Reitero, ayer, con los datos técnicos en la mano, se sabía que con una reducción de la potencia nuclear, España podía sufrir apagones. Ayer tuvimos un apagón y una de las consecuencias es la ideología de este gobierno que no responde a la técnica. Y luego está la imagen que proyecta esto de España. Bueno, es horrorosa, efectivamente. Dicen, es que Pedro Sánchez dice, es que se ha comportado el sistema de una manera ejemplar. No, el sistema se ha comportado fatal. Ustedes han permitido que haya una interrupción que afecte negativamente a la imagen de nuestro país. No somos un país en el que se dice o se venden las bondades de una energía renovable al amparo de las plantas fotovoltaicas, que es barata, pero si no somos capaces de garantizar el suministro eléctrico, ¿qué imagen estamos ofreciendo? La imagen ayer de nuestros trenes, de nuestra alta velocidad y nuestras estaciones
colapsadas era vergonzosa. El retraso en los vuelos y en los aeropuertos era lamentable y desastroso. Y la situación de pánico que se estaba viviendo en algunas ciudades y zonas de nuestro país era francamente espeluznante. Es decir, por sintetizarlo, estamos muy sobreexpuestos a las renovables. Cuando dos de las gordas se desconectan, es verdad, con poco espacio de tiempo la una de la otra, puede pasar cualquier cosa. Evidentemente no lo digo yo, lo dice la ciencia, la técnica y lo dicen los hechos. Y es que ayer pasó eso precisamente. Estamos muy sobreexpuestos a las renovables y en un sistema donde tantas renovables como en el día de ayer entraron y participaron del sistema eléctrico, pues pasó lo que pasó, ¿no? Evidentemente puede haber otros motivos, otros causantes, de los cuales desconozco, porque nuestro presidente es uno oculta la realidad. Ha tardado mucho en comparecer y una vez que lo ha hecho y más de 24 horas después de este gran incidente, de este gran apagón, todavía no sabemos las consecuencias. O al menos alguien las debe de saber y si las saben no las quieren contar. Yo quiero recordar que no hace mucho tiempo, por ejemplo, en Chile, el pasado mes de febrero hubo un gran apagón como el nuestro. Oye, la primera aparición pública del presidente de la República Chilena, Gabriel Boric, fue para explicar, primero, cuáles eran las consecuencias, qué iba a hacer el gobierno y qué había sido el motivo por el cual se había interrumpido el suministro eléctrico, lo que estaba pasando en otras zonas, por qué Chile tiene mejor sistema de información de los errores o de las fallas que pueda tener el sistema eléctrico de los que tiene España. Permíteme que lo dude. Simplemente creo que nos están ocultando la información y la está ocultando el gobierno. Juan Diego Requena, pues diputado del Partido Popular, ingeniero químico, te agradezco mucho tu participación en el programa y todavía más tus opiniones valientes. Gracias. Pues nada, te deseo una feliz tarde y hasta el próximo apagón. Bueno, espero y deseo que no sea pronto. Espero que no sea pronto, yo también lo deseo. Pero nadie nos da garantías, esa es la verdad. Aquí nadie da garantías de nada. Está claro. Bueno, y quien tiene que garantizarlo escurre el bulto y desaparece, como es la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues insisto, muchas gracias. Hasta pronto. Un saludo y nos vemos pronto. Lo primero que de esta historia del apagón tienen que saber, porque es bastante contundente, dentro de lo poco contundente de un Pedro Sánchez que no nos cuenta qué pasó, que no nos cuenta dónde pasó y que no nos cuenta quiénes son los responsables de lo que pasó, y entra en su tremenda deriva ideológica, incluso a echar la culpa a las nucleares, ¿no? Mire usted, si esto es lo que estaba pasando, que estaban jugando para ver qué tal nos podía ir sin un aporte de los nucleares básico, sin el 5%, como decía Requena hace un momento. Bueno, hoy el director de servicios de Red Eléctrica, o Redella, que son la misma cosa, Eduardo Prieto, nos contaba que la compañía, con el apoyo del CNI, ha investigado y descartan totalmente una injerencia, un ciberataque en pocas palabras, aunque esto no ha servido luego de mucho porque para Sánchez no es momento de descartar nada, con lo cual, pues horas después venía a desautorizar la opinión técnica de la propia compañía responsable, Red Eléctrica, y el apoyo que haya podido tener el CNI y lo que dice la Unión Europea, que cree que no. Y supongo que la OTAN también habrá mandado a Moncloa algún informe en sentido negativo, pero Sánchez está ahora le viene el arrebato de la prudencia. No, hombre, porque es muy pronto, vamos a esperar a ver qué tal. Bueno, Eduardo Prieto lo decía con esta rotundidad. Con los análisis que hemos podido realizar hasta este momento, podemos descartar un incidente de ciberseguridad en las instalaciones de Red Eléctrica, en el centro de control de Red Eléctrica. En este sentido, desde ayer pues hemos tenido la colaboración del CNPIC, INCIBE, del CNI, y esta mañana pues hemos podido concluir que efectivamente no ha habido ningún tipo de intrusión en los sistemas de control de Red Eléctrica que pudieran haber ocasionado el incidente. Bien, la propia Red Eléctrica, o Redella, si lo prefieren, advirtió en febrero del riesgo de un posible apagón por posibles desconexiones de renovables, que es precisamente lo que ahora parece que ha sucedido. O sea que cuidado, porque si hay desconexiones de paquetes importantes de las renovables, sean eólicas o fotovoltaicas,
el sistema se puede resentir y podemos tener riesgo de apagón. Lo decían en febrero. Pues mira tú, como alguien sabía lo que podía pasar. Alguien sabía lo que podía pasar. Y también a lo mejor resulta que Sánchez sabía lo que podía pasar. Porque, y ahora entramos en el plano del humor, resulta que se acuerdan que hubo el fin de semana un partido de fútbol que nos tuvo a todos en vilo. El Barcelona-Real Madrid o Real Madrid-Barcelona, como ustedes prefieran, la final de la Copa del Rey. Pues Sánchez emitió un tuit de su cosecha, de sus redes sociales, en el que felicitaba al Barcelona y calificaba de final eléctrica la del partido Real Madrid-Barcelona del pasado fin de semana. Así es que a lo mejor es que sabía algo. Hoy se han reunido pues, el Consejo de Seguridad Nacional, vamos a ver algunas imágenes en las que con la presidencia de Su Majestad el Rey y el presidente del Gobierno, que parece que, mira, cada vez que se encuentra con el Rey, pone una cara de vendedor de manzanas agrias espectacular. Hoy tampoco ha sido la excepción, ¿no? Mira cómo va cabizbajo detrás, como mirando de reojo, ¿verdad? Porque, no sé, le saca de quicio. Y entre las cosas que no ha hecho bien este Gobierno, hay bastantes a destacar. Por ejemplo, algo que daba por hecho, equivocándose, el Financial Times, que es como el templo de la prensa económica continental. Decía el Financial Times, España declara el estado de emergencia tras un gran apagón masivo. No es verdad. Aquí no se declaró ningún estado de emergencia. Se declaró la emergencia de algunas comunidades que le pidieron al Gobierno que asumiera las competencias porque ellos se veían incapaces. Por cierto, que ya las han soltado. Ya no hay ninguna comunidad que dependa de las decisiones que tome el Gobierno de la Nación. Y algunos de los que, irónicamente, yo llamo telepedros a esas televisiones que están, quizás van un palmo por delante, el hocico les va un palmo por delante de las cosas que convienen al amo Pedro Sánchez. Y el hocico les daba a algunos por interpretar cosas que, desde luego, han hecho el ridículo portentoso. En la cadena SER, sí. La cadena SER es la de que, como llevaban unos calzoncillos blancos, iban a cometer un atentado. 11M. 11M. Pues Javier Ruiz ha metido una gamba descomunal con esto del apagón. Lo vamos a ver y disfrútenlo. El miedo a un gran apagón es un miedo infundado, es un gran bulo. España no tiene riesgo de apagón ni por capacidad, ni por generación, ni por distribución. Absolutamente nada apunta en esa dirección. Esta es la capacidad de generar electricidad que tiene nuestro país. 107 gigavatios al día. El momento de mayor consumo en la historia de nuestro país antes del crack de 2008 fue el 17 de diciembre de 2007 y consumimos entonces 45 gigavatios. Menos de la mitad de lo que tenemos capacidad de generar. Ni siquiera en Filomena, 42 gigavatios, consumimos la mitad. Así que nuestras centrales generan el doble de lo que somos capaces de consumir cualquier día. No hay un riesgo de colapso de nuestra generación. Bravo, es antiguo, esto es de 2021, pero qué capacidad predictoria la de este hombre. No vamos a tener nunca un gran apagón. Bravo, Javier Ruiz. Debería ser candidato a la presidencia de Red Eléctrica, así que dimita Beatriz Corredor, la que fue ministra de Vivienda con Zapatero y luego quisieron premiarla. Estas cosas del PSOE, que siempre va alguien allí, tú no tienes ni idea de lo que es un kilovatio. Venga, pues tú interesas mucho, gánate bien la vida aquí, total, nunca pasa nada, hasta que el día que pasa resulta que quien maneja la compañía, ¿dónde está Beatriz Corredor ahora? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Qué curioso, ¿no? Es extraño todo esto, ¿verdad? Pues mira, bueno, vamos a ver imágenes de lo que fue Madrid ayer de día, sin semáforos, con un caos circulatorio pues tremendo, ¿verdad? Vamos a ver ahora unas imágenes para recordarlo. Seguro que muchos madrileños se vieron inmersos en este caos de ciudad que cuando algo no funciona, en este caso los semáforos, pues la gente tiene que hacer maravillas y bastante bien que las hizo la gente esas maravillas, porque la verdad es que, oiga, podían haber sido muchos los heridos y quién sabe si alguna vida podía haber costado esto de no tener
electricidad durante tantísimas horas, ¿verdad? Bueno, vamos a dejar de lado por un momento lo de... Perdón, lo del apagón, porque hay dos asuntos complicados que nos salen al paso esta tarde. En primer lugar, en Uppsala, que es una ciudad de Suecia, se ha producido un atentado, un tiroteo. Al menos 3 personas han muerto en la tranquila Uppsala de Suecia. Y mucho más cerca, en Oviedo, ha sido detenido un matrimonio porque tenían a sus hijos encerrados y rodeados de excrementos. Sí, como lo oyen, esto es lo del amor paterno-filial, pues tiene algunas fases un poco complejas, un poco difíciles de entender. Nos vamos a ir a publicidad. Antes que eso, quiero hablaros del Pozo Alimentación, porque resulta que ha aumentado su facturación un 2,2% en el ejercicio 2024 hasta pues conseguir 1.845 millones de euros de facturación. Su plantilla se ha situado en 5.234 personas de empleo directo y su actividad empresarial ha generado más de 20.000 puestos de trabajo indirectos. En la actualidad, la marca El Pozo es la más presente en los hogares de nuestro país y lo lleva siendo durante 9 años ininterrumpidamente, según demuestra el ranking de Brand Footprint elaborado por la consultora Kantar World Panel, el mayor estudio de marcas de gran consumo basado en compras reales durante un año. Y también os quiero recordar la conveniencia de que os hagáis miembros del Club de Amigos del Toro Televisión, porque si lo pensáis un poco, vais a descubrir que la mejor manera de hacer que las ideas que compartimos se trasladen al conjunto de la sociedad no es comentarlas cuando se va la luz y uno se va a tomar una cerveza caliente al bar debajo de la oficina. No, es confiar en esta casa que tiene la voluntad de ser vuestra correa de transmisión para que esas ideas se divulguen y calen entre una cantidad mayor de españoles. Si lo entendéis, haréis bien en intentar haceros socios del Club de Amigos del Toro TV. Es tan fácil como marcar el 91 616 2464 o dirigiros al club a través de sus direcciones en las redes sociales. Oiga, buenas, que quiero hacerme socio de... ¿Esto cómo lo hacemos? Pues así, 5 minutos y queda el tema resuelto. Y en el Club de Amigos están completamente volcados en promover, pues digamos que momentos culturales de interés para todos vosotros. Por ejemplo, José Javier Esparza está en un ciclo de conferencias, cuestiones decisivas en la historia de España, que se celebra todos los martes como hoy y que pues nos hablará de por qué, en el próximo encuentro, por qué hubo 3 guerras carlistas, que eso da de sí una barbaridad. Y el martes hoy ha tenido lugar los desayunos en libertad, una oportunidad única para reflexionar, compartir ideas, conocer a Luis del Pino y a su equipo y a sus invitados en la mañana de hoy. Así es que sé y me consta que se lo han pasado muy bien. Y ahora nos vamos a publicidad. Bueno, son las 8:03 y nos vamos, pero inmediatamente, a la mesa de análisis político. Les presento ya a nuestros invitados hoy. Doña Isabel Vega, muy buenas tardes. Buenas bienvenida. tardes, muchas gracias. Diputada del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Buenas tardes. Ya ha visto, los apagones aquí se solucionan en 12, 15 horas. Esto es una cosa, es un país maravilloso, como dice Sánchez. Por cierto, que Sánchez luego lo irán. Pero a lo de ayer le llama evento. Yo no sé la criatura esta de dónde sale y cómo habla. En fin, doña Ana Cuartero,
Buenas noches. Pues Buenas yo tardes. Buenas tardes, buenas Ya tardes. se está en el Todavía. efecto oscuridad. Exactamente, exactamente. Diputada de Vox en la Asamblea de Madrid. Diputada de Vox, y la verdad que he estado escuchando al ex presidente de Red Eléctrica, Fabra, y lo decía claramente. O sea, esto es un hecho sin precedentes en la historia de España y un hecho de una extrema gravedad, del que tenemos que aprender muchas cosas, empezando por el Gobierno de España y la política energética, y que nos tiene que servir para saber que todos nuestros enemigos, internos y externos, tienen ya claras cuál es una de nuestras grandes debilidades. Don Roberto Granda, periodista y, Buenas tardes. y buen amigo. ¿Cómo estás? Bien, más que un evento, yo creo que Sánchez es un acontecimiento, creo, un fenómeno de la naturaleza, no lo sé, pero bueno, con muchas ganas de hablar de esto. Venga, vamos a ello. Lo primero, las explicaciones. 24 horas después es incapaz de determinar qué pasó y dónde pasó, que son las dos cosas esenciales sobre las cuales se puede orientar una investigación. Quizás compleja, no lo sé, pero desde luego si no sabes lo que pasó y no sabes dónde, lo tienes crudo, amigo. Bueno, él dice que una loa a la agilidad de los funcionarios públicos, de cómo resolvieron esto, de la imagen que hemos dado afrontando la dificultad. No, hijo, no. La imagen que hemos dado la hemos dado cuando se iba la luz de todo el país y de Portugal por tener conexión con nosotros. ¡Qué vergüenza! Y además no hemos sabido reponer eso en 12 horas o en más. Todavía ha habido gente que ha tenido que pernoctar en los trenes. Bueno, pues para él eso no es nada. Dice el patrón de patronos, Garamendi, que esto nos va a costar un 0,1% del Producto Interior Bruto. Claro, claro. ¿En qué obstinación anda Sánchez? En que haya que castigar a los operadores privados, ya le ha contestado Iberdrola, que ellos no han hecho perfectamente lo que tocaba y lo que ordena Red Eléctrica, y parece que, ¿cuál es el interés de Sánchez? Escurrir el bulto en cuanto a las responsabilidades de las aportaciones de la energía eólica o fotovoltaica y, ya de paso, dar un capón a la energía nuclear. Por cierto, ha llamado ignorantes a los que la defendemos. Esto es Sánchez en estado puro. Vamos a verlo. Después de que Red Eléctrica haya anunciado que el apagón no se produjo por un ciberataque, Pedro Sánchez anuncia desde Moncloa justo lo contrario, asegurando que no hay información concluyente y que se abrirá una comisión de investigación independiente para descartar las posibles causas que produjeron lo que ha calificado de evento. No existen pruebas concluyentes, este es uno de los bulos que estamos viendo, para decir que el evento de ayer fue provocado por un ataque terrorista o por un experimento. Simplemente digo que vamos a poner en marcha esa comisión de análisis técnico independiente para cerciorarnos y descartar cualquier eventualidad, cualquier posibilidad de que en efecto haya contribuido un potencial ciberataque a esta situación. De esta forma desautoriza Red Eléctrica, que cuenta con un 20% de participación pública y cuya presidenta, Beatriz Corredor, fue nombrada por el Ejecutivo. El presidente, lejos de hacer autocrítica, anuncia que pedirá responsabilidades a todos los operadores privados. Se van a tomar las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder y evidentemente vamos a exigir las responsabilidades pertinentes a todos los operadores privados. Lo que se ha descartado Sánchez es que el apagón se haya producido por un problema de exceso de renovables o por un exceso de demanda y ha criticado a quienes defienden la energía nuclear. Quienes están vinculando este incidente a la falta de nucleares, francamente, o mienten o demuestran su ignorancia. No hay responsabilidades ni dimisiones, ni se conocen las causas del apagón. Ayer, después de casi 6 horas sin información, esta era la única explicación del presidente. En lo que respecta a las causas, lo que nos comunican los técnicos de Red Eléctrica es que a las 12:33 de esta mañana 15 gigavatios de generación se han perdido súbitamente del sistema. Pese a que Pedro Sánchez dice haber hablado con todo el mundo, he hablado con la presidenta de la Comisión Europea, como he hablado también, lógicamente, con el secretario general de la OTAN, como he hablado hasta incluso con el propio presidente de Ucrania, con Zelensky, en el día de ayer. Lo cierto es que seguimos sin saber la causa del apagón. La patronal COE ya ha cifrado el coste del apagón a más de 1.600 millones de euros, lo que supone el 0,1% del PIB. ¿A qué viene lo de Zelensky? ¿De qué presumes, hombre? Si no es capaz de contarnos, tuvo que salir antes que tú
el primer ministro portugués. Las 2 veces se te adelantó. Por cierto, para decir que la responsabilidad y el problema se había producido en España, no en Portugal. Hombre, chico, de verdad. Para concretar qué. Bueno, ayer, ¿cuándo va a volver la electricidad, presidente? Pronto. ¿Y para eso? ¿Para qué necesitamos este tío, Roberto? La explicación más nítida es que estamos en manos de auténticos incompetentes, de canallas y de mentirosos, porque además es la mentira como forma de hacer política, es la mentira a toda costa, como norma, como objetivo. Sánchez no ha hecho otra cosa en la legislatura que mentir. La lista es demasiado larga y el apagón no iba a ser menos. Entonces, es que aquí no ha dado ninguna explicación real. Ha intentado criticar, ha echado la culpa a las privadas. Yo no creo ni que haya una conspiración rusa ni un ciberataque. Lo que hay es una degradación paulatina de todo. Y lo estamos viendo cada día. Una devaluación de la sanidad, de Renfe, del mantenimiento de carreteras, de correos, de la seguridad en las calles y obviamente de la red eléctrica. Uno no se vuelve Venezuela de un día para otro. Se vuelve progresivamente. Pero estamos hacia ese camino. Y creo que es un error también el romantizar la tragedia, como hemos visto a veces en las calles. Por ejemplo, cuando le dieron la eutanasia al perro Excalibur, salieron muy indignados, y eso que había sido Fernando Simón. Y sin embargo, con el COVID ya era otra cosa, ya te pedían que aplaudieras en los balcones, que salieran los enfermeros a hacer TikTok. Ayer salía la gente también a bailar en Malasaña, como haciéndolo de alguna manera, bueno, vamos a darle un toque de... De alguna manera se evita el trabajo de denuncia de la nefasta gestión del gobierno, es decir, vamos a depurar responsabilidades. ¿Qué está pasando aquí? ¿Es normal que se vaya a luz en todo un país durante 12 horas, algo que no pasaba en ningún país después de la Segunda Guerra Mundial, y que encima eche la culpa a cosas privadas, a cosas así más o menos? Cuando la red eléctrica pertenece a una señora de presidenta que cobra un pastizal al año, que es del PSOE. O sea, hay muchas cosas que aclarar. Sí, luego hablaremos de ella más adelante, pero es que hemos tenido antes una entrevista con Juan Diego Requena, que es diputado del PP, que estaba en la Comisión de Energía, y que él mantiene que es evidente, si ves en el momento en que se producen las cosas, que alguien estaba tratando de ver cuál podía ser la mínima aportación de las centrales nucleares al mix energético. O sea, que alguien estaba viendo a ver qué tal nos puede venir esto cuando desaparezcan las nucleares. Y luego pasó lo que pasó. ¿Cómo va a asumir Sánchez que ese experimento pudo ser el origen del apagón? Pues totalmente de acuerdo, porque mira, cuando dice Sánchez, dice cosas que son increíbles. Por ejemplo, que 16 gigavatios de potencia se perdieron. Y parece que es un fenómeno casi paranormal, ¿no? Los gigavatios no se pierden, se han desconectado de la red. Y lo que hay que saber es por qué se han desconectado de la red. Lo más probable es que se hayan desconectado de la red precisamente para hacer la red más segura. Les comentaba antes de entrar, que hay que tener en cuenta que tenemos un sistema que ha estado diseñado para prever, digamos, los errores o los fallos en la demanda, ¿no? Que se queme un centro de transformación, los famosos apagones en las sobretensiones en verano cuando poníamos el aire acondicionado, en un momento de frío cuando ya hay calefacciones eléctricas, pero lo que está claro es que no habíamos previsto, o que no se había previsto, y no se había previsto porque no interesa, y aquellos que lo han previsto los han silenciado, como siempre, un error procedente de la oferta, como ha pasado esta vez. Yo creo que todos hemos escuchado ayer que las tecnologías tradicionales, tanto la nuclear como la hidroeléctrica, como los ciclos combinados, como la térmica, son centrales que tienen una gran inercia, porque tienen unas cosas que en los motores tienen unos volantes que permiten que aquello, digamos, sea muy difícil moverlo. Esto no pasa con la fotovoltaica y esto no pasa con los aerogeneradores. Y yo, la verdad es que como técnico que soy, me atrevo a decir que los generadores tienen una particularidad más, y es que son muchos motores pequeños dando vueltas de forma asíncrona, es decir, no se sincronizan con nada, cada uno va como puede y dependen del viento que sople. La probabilidad de que haya perturbaciones en la red
derivada de ese movimiento dispar, pues es probable. Yo recuerdo que mi profesor de vibraciones decía milagros con la energía, no, hablando de todos los fenómenos que se producen, acordaos cuando se cayó el puente de San Francisco por ese acople de las ondas, ¿no? Pero ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una gran cantidad de energía en movimiento por la red. Y además que se mueve a mucha velocidad, por lo tanto que haya dos fenómenos conectados en dos puntos de la península ibérica y pensar que pueden no tener nada que ver uno con otro, pues es precisamente, eso sí es demostrar ignorancia, el no saber que la luz se mueve muy rápido. Lo que 12 segundos, 15 segundos, que para nosotros puede parecernos muchísimo, pues para la luz puede ir y volver de una punta a otra de España muy rápido. Por lo tanto, yo creo que le tenemos que pedir al presidente de gobierno unas explicaciones claras. Mira, cuando lo veíamos ayer, y no me quiero alargar más, a mí me daban ganas de decirle, tienes ahora mismo que salir a decir cuántas fuentes de energía hay viables en este momento y si ninguna hay resultado dañadas. Si tenemos potencia suficiente, lo primero que tenía que haber dicho es si habíamos conservado potencia suficiente independientemente de que hubiera sido un ciberataque, de que hubiera sido un boicot, de que hubiera sido un atentado, si había potencia eléctrica suficiente para asegurar que el sistema se iba a poder levantar otra vez. Y ese dato no lo dio nunca. Tenía que haber dicho el porcentaje de redes de alta tensión que estaban en perfecto estado. Ese dato no lo dio nunca. Tenía que haber dado el porcentaje de centros de transformación y subestaciones que habían sido revisados y estaban en perfecto estado para volver a ser puestos en carga. Y ese dato tampoco lo dio nunca. Y teníamos que haber ido teniendo un mapa en la red en la que hubiéramos ido viendo cómo entraba en funcionamiento cada uno de los puntos de la península ibérica. Y ya para terminar, quiero decir, señor presidente, la responsabilidad de este hecho que ha sucedido es política. Y es política por tres razones. Lo primero, porque tenemos una planificación de las redes que responde a criterios políticos. España se malló la red con una concepción de un Estado único, gestionado desde una administración central que definía la planificación energética de toda nuestra parte de la península ibérica. Hoy en día esto está dividido políticamente en 17 autoridades y hay que recordar que las declaraciones de interés público para que se tienda una línea de tensión son responsabilidad de la comunidad autónoma. Y las obras para tender una línea de tensión, para soterrarla, etcétera, son responsables de una comunidad autónoma. Con lo cual, políticamente, por decisiones políticas, hemos convertido un interlocutor en 17. Y termino. La generación sigue criterios políticos, porque preferimos que entre en la red la generación renovable antes que generación muy robusta. Y la operación es política, porque se le da entrada a la red por ser baja en CO2 y no teniendo criterios de estabilidad. Por lo tanto, todas las decisiones que han llevado a este fallo han sido políticas. Por lo tanto, la ministra y el presidente de gobierno tienen que asumir responsabilidades políticas una vez más, presentar su dimisión e irse. Isabel Vega. Bueno, al hilo de lo que decía Ana, de que no dio nada de información, es que tardó un montón de horas en salir a dar algo de información a la ciudadanía. Es que el apagón pasa a las 12:30 y este señor apareció cerca de las 6 de la tarde a decir la nada, sin preguntas 6:15. y sin ningún... O sea, el apagón era también un apagón informativo porque dijo, ¿cuándo va a volver la luz? Pronto. Pronto no. O sea, ¿cuándo puede ser? Si ya hay luz, si no hay luz. Incluso la respuesta que dio las comunidades autónomas fue muy tardía respecto a asumir los mandos o hacer cualquier declaración de emergencia. Estaba, no sé, estaría reunido con la ministra o no, pero el caso es que tardó muchas horas en decir nada a la ciudadanía. Porque lo lógico hubiera sido declaración de emergencia a los 3/4 de hora de comprobar que en ningún punto de España, de la España peninsular, había electricidad. Tenía que haber sido el propio gobierno el que hubiera declarado la situación de emergencia en todo el país, no que las comunidades autónomas, como siempre, que están un poco, por no decir mucho, abandonadas por el gobierno central, las que tuvieron que pedir que la UME y que todos los servicios se pusieran a disposición de los ciudadanos, sobre todo para garantizar la seguridad. Sí, este país de ensueño de Sánchez, en el que se agradece a los gestores públicos su abnegada entrega en la resolución del problema, es una España de pandereta. ¿Cómo vamos a vender nosotros aerogeneradores
o esquemas fotovoltaicos si no somos capaces de garantizar que en nuestro país haya pues, unas condiciones de consumo eléctrico? Y luego viene lo peor, y es que consecuencia de esta cagada monstruosa, sea quien la produjese, mañana vamos a pagar ustedes y yo un 450% más el precio del kilovatio. ¿Qué les parece eso? Hay gente que se ha arruinado con esta historia porque tenían pues, bienes consumibles en refrigeradores y los han perdido. Aparte de que mucha gente tuvo que cerrar sus comercios, sus bares, sus restaurantes, todo. Y eso produce pues, un coste social impresionante. Por eso, luego hablaremos de ella, pero hay que revisar quién está al frente de los planteamientos estratégicos del país, y la difusión de la electricidad parece uno de ellos, ¿no? Bueno, vamos a la crítica política. Vamos a empezar escuchando, por ejemplo, a Abascal. Más, el gobierno de Sánchez nos ha llevado al caos. No es la primera vez que esto sucede y sabemos, ya lo hemos advertido, que no será la última. Durante las largas horas sin electricidad, todos los españoles se han hecho muchas preguntas y es nuestra obligación repetirlas. ¿Cómo es posible que el gobierno diga que no sabe nada? ¿Nos toman por estúpidos? ¿Qué mentira va a inventar hoy para eludir sus responsabilidades? ¿Por qué no dimiten hoy mismo, empezando por Pedro Sánchez, todos los que decían que no había riesgo de apagones? Porque eso eran bulos de la ultraderecha. Alberto Núñez Feijóo. Lo que se ha acreditado ayer una vez más es que tenemos un país excelente y un gobierno sobrepasado. Y lo digo con bastante tristeza. Tenemos aquí en las próximas horas 14 primeros ministros, la presidenta de la Comisión Europea, la presidenta del Parlamento Europeo, y la verdad es que la imagen que estamos dando al resto de Europa y al resto del mundo es una imagen cuando menos lamentable. Roberto. A ver, es duro tener que desmontar esta ficción, pero nos va a golpear en la cara y nos está golpeando, por eso hay que hacerlo. Desmontar esa ficción de que somos el primer mundo. Me explico. Se suele decir que éramos la mejor sanidad del mundo. Y llegó el COVID y nos golpeó y nos destrozó, nos arrasó. La gente tirada por los hospitales, haciendo unos triajes también salvajes, los médicos con bolsas de basura, no había mascarillas, había una trama de mascarillas y prostitución. Llegaron unas riadas y dejaron más de 200 muertos. Durante días no se rescató ni a vivos ni a muertos. Los vecinos tuvieron que patrullar por la noche por su seguridad. Se rechazó la ayuda extranjera de bomberos y militares y tardaron 4 días, se retrasó 4 días en mandar ayuda de militares españoles, y así para culpar de todo a Carlos Mazón, mientras la gente se ahogaba. Ayer todo un país se quedó sin luz y el presidente tarda 6 horas en aparecer para mentir. Entonces, esta devaluación, como he dicho antes, uno no se convierte en Venezuela de un día para otro, pero es evidente, tenemos que aceptar que estamos en un país que puede ir sufriendo este tipo de percances cada vez más. Y si alguien se da cuenta de una década hacia aquí, todo funciona peor. Hay una degradación constante. No solamente ya es la seguridad ciudadana, no solamente ya es lo que hablábamos aquí fuera de cámara de acompañar a las mujeres a casa de noche. Es todo y sobre todo los servicios públicos que dependen de alguna manera de forma gubernamental. Evidentemente, hay quien dice, hay que informarse por medios oficiales. Yo digo todo lo contrario, no informarse jamás por medios oficiales, o sea, ni por la UNO, ni por las cadenas SER, ni por ninguno de los medios que controla el gobierno, porque no han hecho más que mentir. Si sabía este hombre, salía Javier Ruiz diciendo, esto del apagón es un gran bulo. Salía Pedro Sánchez diciendo, no va a haber apagones. O sea, todo lo que dicen siempre es mentira, siempre. Por decreto pensemos que es mentira, luego ya veremos en los matices. Isabel Vega. Pues es que de verdad que nos llaman muchas veces alarmistas cuando alguno hablamos de la energía nuclear, ¿no? O sea, Pedro Sánchez es las imágenes del Congreso, como bien decíamos aquí, que ya decía, no va a haber apagones, no va a ser. Incluso hace un mes en la Asamblea, Ana lo recordará, estuvimos debatiendo sobre esto, ya avisamos que podía haber un apagón pronto por no estar apoyando a la energía nuclear, y así estamos. Pero lo que me parece increíble es que haya tenido que pasar un día entero para que Sánchez hable con la oposición, con el resto de grupos, para explicar lo que está pasando. Es que no hay información, o sea, ni con presidentes, ni a nadie, ni a prensa, ni datos oficiales, ni siquiera a los principales partidos de la oposición, ni a las autonomías. Entonces, contra este gobierno de desinformación, pues deberían irse todos a casa. Ana Cuartero.
Bueno, yo insisto en la gravedad de la situación en la que hemos pasado, parece ser que sin excesivas consecuencias, ¿no? Pero yo creo que hay que hacer a la población consciente, y esto no es ser agorero, hay que hacer a la población consciente de todo lo que supone y todo lo que no nos contó ayer el presidente de Gobierno, todo lo que supone un cero eléctrico en una nación como España. Por supuesto, aparte de que quedaron personas atrapadas en los trenes que han tardado, que han sido, fueron rescatadas más de 12 horas después, personas pasando calor, con el consiguiente riesgo, que ha muerto una persona en Alcira, que hay víctimas mortales. Pero aparte de eso, en el momento en el que se produce el apagón, lo primero es que había que haber comunicado a la población que se mantenían todas aquellas infraestructuras críticas, todo aquello que ha sido definido como infraestructura crítica, que estaba en perfecto estado de funcionamiento y que efectivamente el plan de protección de infraestructuras críticas estaba funcionando. ¿Por qué? Porque un país apagado está en un estado muy vulnerable en cuanto a la protección de las fronteras, en cuanto al control del tráfico aéreo. Se ha caído el suministro a torres de control de tráfico aéreo en España. Y eso hay que asegurarle a la población que no está pasando. Y hay que decir que se están tomando todas las medidas de seguridad, que se está hablando con el Ministerio de Defensa, que se está hablando con el Ministerio del Interior, porque la principal vulnerabilidad que había que evaluar en ese momento era hasta dónde había llegado ese cero eléctrico. ¿Por qué se ha producido? Cuando se dice, no, es que todavía no sabemos si es un ciberataque o no. No, perdona, es que tienes que decir ya que no ha sido un ataque terrorista, que no hay ninguna instalación de seguridad o ninguna instalación crítica que haya sido atacada y que, por tanto, insisto, estamos en condiciones de recuperar, o parece que estamos en condiciones de recuperar el servicio. Porque todo esto a mí es lo que se me pasaba ayer por la cabeza en el momento en el que, estando en un hospital, me enteré de que no era un apagón en los semáforos que yo había pasado al ir al hospital. Automáticamente pones Radio Nacional de España, que todos sabemos que en un caso de crisis lo último, digamos, en perder es la radio, porque son ondas hercianas y hay generadores diésel en las antenas. Para informarnos en España, dependemos de que las antenas pongan en marcha sus generadores diésel. Y eso lo sabemos todos los que hemos suministrado diésel. Y el diésel en los hospitales, los generadores que eléctricos soporta de emergencia, baja temperatura. Y ese ha salvado vidas. Se han salvado vidas gracias al diésel. Y hay que decirlo muchas veces. Señorías del apocalipsis climático, ayer las vidas en los hospitales los salvó el diésel y los generadores de energía diésel. Y esto hay que decirlo. Pero también hay que decirle a la población que hemos estado en un momento muy vulnerable a un ataque enemigo. Y esto hay que saberlo. Porque no es solo el camping gas que tú pongas en casa. Es que hay que decirle a la población, ojo, que cuando pasan estas cosas hay que estar alerta. Porque ayer fue por una demanda, una oferta mal gestionada. Pero mañana puede ser por otra cosa y el presidente del Gobierno lo único que ha salido es a decir que va a pedir explicaciones a los operadores privados. No, yo creo que los 40 millones de españoles tenemos que pedirle al presidente del Gobierno que se vaya y que deje que venga un presidente de Gobierno que se ponga manos a la obra a recuperar todo lo que hemos perdido, a poner en pie centrales nucleares, a construir presas, a mantener las redes, a poner al frente de Red Eléctrica a alguien con criterios técnicos y no políticos, y a que podamos descansar a que el día de mañana, si pasa un desgraciado accidente, que nunca estamos al 100%, lo que haga es salir a ponerse al frente de los españoles y decirles, tenemos a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado trabajando codo con todo el personal civil para que esto se reponga en el menor tiempo posible e informarnos adecuadamente. Eso en un país que paga más fiscalidad en el recibo de todos los españoles que ningún otro país de Europa, casi el 50%. Impuesto por todo, por generación, por distribución, doble imposición, que es algo prohibido en principio en nuestro sistema fiscal, pero aquí cada mes, pues venga, clink, 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 clink. Y luego vas por las carreteras españolas y ves los postes que sujetan, que soportan los cables. Y esos cables están tan mal que algún día, como venga algún turista un poco alto en un descapotable, se puede quedar colgado, porque están, bueno, en fin, como nunca. Vamos a hacer una pausa de publicidad, volvemos enseguida y continuamos.
Bueno, el repaso de Isabel Díaz Ayuso ha sido tremendo a las cosas que le parecen incoherentes detrás de este fandango del apagón, el mega apagón. Vamos a escucharlo. Desde luego, un país como el nuestro, un país de luz, no puede quedarse a oscuras, a ojos del mundo. Y, por otro lado, es otro debate que mantenemos desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid desde hace mucho, es insistir en ese cierre de nucleares que nos está debilitando desde el punto de vista energético. Y como hicimos nosotros desde el año 2021, también vamos a insistir en que el Gobierno debe garantizar el suministro con previsión y con planes de contingencia. Y decir que esto se ha solucionado en 24 horas, sacando pecho, pues pensamos que nos deja muy mal lugar como país. Y la portavoz de Vox, Pepa Millán, decía que hace un año que vivimos con la sospecha de que se podía producir un apagón como el que vivimos ayer. Vox lleva años y llevamos años advirtiendo de la posibilidad de un apagón y nuestras reiteradas intervenciones al respecto están ahí, ignoradas por todos los partidos e ignoradas por el Gobierno. Todos estos que hablan de progreso y modernidad son los que con sus políticas, en pleno 2025, han dejado a millones de españoles aislados, haciendo colas en los supermercados, sin teléfono. En el caso de Madrid se les dijo, por ejemplo, que se iban a habilitar, que se iba a dejar abierto Atocha para que la gente se pudiera quedar allí y se cerró. Dejaron abandonados a los españoles y sin saber absolutamente nada, sin comunicación de ningún tipo. Bueno, Ana Cuartero. Bueno, yo una cosa que me indignó fue el tema de que iban a dejar abierta Atocha, independientemente de que luego no lo dejasen, que tengamos a los inmigrantes ilegales alojados en hoteles y que el día que se produce un apagón, lo único que se les ocurra sea alojar a las personas que no pueden volver a su casa en una estación de tren, vamos, me parece absolutamente inadmisible. O sea, absolutamente inadmisible. Me da igual en dónde, en hoteles, en hostales, en albergues, en colegios, en lo que sea, pero que la gran noticia sea que la gente que por el apagón no puede volver a su casa, lo que puede hacer es irse a dormir a la estación de Atocha, de verdad que es que a mí me ha parecido muy impresentable. Una genialidad de Óscar Puente, sin duda. Vamos, muy impresentable que se vaya él a dormir a Atocha. Isabel. Es verdad que en la Comunidad de Madrid sí que es cierto que se aumentó las plazas hoteleras. Estábamos al 86, hemos llegado al 95 dando oferta a todas aquellas personas que vivían aquí y no se podían ir a su zona de residencia, como a los turistas, para que se pudieran alojar en algún sitio de manera natural, no tenerlos hacinados en una estación sin nada, que finalmente se cerró. Decían Chamartín y Atocha, que yo no lo entendí, habiendo plazas hoteleras disponibles en ese momento. Pero en que las si ciudades. no hay plazas hoteleras, yo entiendo que digas que pones en servicio, que le pides a la presidenta que ponga en servicio IFEMA otra vez y que lleven camas, que es que sacamos 2.000 camas de donde haga falta, y todo aquel que tenga un billete de autobús le dices, oye, pues por lo menos una cama. Pero el hecho de decirle, te abro la estación y duermes sentado, ¿pero esto qué es? Pero si sois vosotros los culpables, o sea, es que me pareció, o sea, y luego encima cerrarla, o sea, es que ya, de verdad, es recochineo, es absoluto recochineo, una vergüenza. Como... Sí, sí. No, bueno, como también es verdad que estuvieron dando, cuando esto del Platercamp, ¿no? En la Comunidad de Madrid tenemos, en el 2021 hicimos un plan de emergencias y contingencias, y es cierto que el Gobierno central en ese momento nos acusaba de alarmistas, ¿no? ¿De dónde van con esta situación, con este informe? Y ha dado resultado que gracias a estos informes y a estas medidas concretas se ha llevado a cabo una gestión mejor. Hablaba Pepa Millán del progreso. A veces el progreso es muy relativo. O sea, a veces el progreso es volver a las tradiciones. Y no es porque yo ahora quiera reivindicar a una Bomber o abominar de Thomas Edison en la electricidad, no. Pero creo que hay una excesiva dependencia digital, y lo hemos comprobado a veces, de la importancia del dinero en efectivo, de la importancia de una linterna, una radio a pilas, el no depender
todo digitalizado, que al final hasta una receta de farmacia, aunque la lleves en papel, como tienen que mirar tu registro en ordenador, si ahora no funciona, se acabó. Los supermercados no podían operar, salvo los locales a lo mejor de los chinos, porque les pagabas en efectivo, porque el lector de código de barras, las luces, lo demás, necesitaban que el sistema estuviera operativo. Entonces, volver a esas cosas, volver a las velas o a los libros de papel incluso, que ya digo, no es una reivindicación antitecnología, pero una dependencia excesiva de la tecnología hace que la gente luego se quede desamparada. Hay algunos que se les fastidió el metro, se les apagó el móvil, decían, es que no sé volver caminando a mi casa. ¿Y a cuánto está? No, a 20 minutos. O sea, no sabían operar sin el Google Maps. Hay gente que se quedan a ciegas digitalmente y en la vida 1.0 se vuelven inútiles. Entonces, esa reivindicación de lo tradicional no, es lo de la vida, digamos, a pilas, como tiene que ser. No depender de hasta un billete de autobús que te lo hacen clink con el lector QR, ¿no? Vale, y si yo lo llevo en papel, sí, pero si lo llevas en papel, vale, te miran el DNI, pero para mirar el DNI tienes que aparecer en el sistema. Si el sistema está caído, tampoco puedes entrar. Me refiero a que en ese sentido volvemos a estar vulnerables por una excesiva dependencia digital. Sí, tienes razón. Bueno, sepan que la Audiencia Nacional, en concreto el juez José Luis Calama, ha ordenado abrir diligencias para ver si esto fue un sabotaje informático o de lo que fuera. Eso encajaría en un posible, presunto, delito de terrorismo. Lo que pasa es que, bueno, esto se puede archivar ante la idea de que se descarta, ¿verdad? Ahora, el juez tiene prisa y les da a las partes, a Red Eléctrica entre ellas, 10 días para presentar un informe en la Audiencia Nacional y dirimir este asunto, que no es menor, de una manera transparente y en manos de un juez. Mucho mejor así que en manos de un ministro del presidente Sánchez. Dice, no, es que han desaparecido 15 gigavatios de la aportación energética. De golpe. Pues lo primero hay que preguntarle al Dama, a ver si sabe dónde se los han llevado, o a los Coldos y a Joseba y a los otros. Igual se lo han gastado en algunas amigas y están en algún parador disfrutando de la venta, no lo sé. Bueno, consecuencias, que no todas han sido en absoluto gratas. Por ejemplo, el servicio ferroviario, ver cómo han tenido que sacar a la gente de los trenes. Es verdad que esto no había pasado nunca. Había pasado en un tren, pero oiga, 35.000 personas que han tenido que ser ayudadas para abandonar el tren en el páramo, ahí donde fuera, ¿verdad? Y 11 trenes que se quedaron la noche sin poder ser evacuados, porque les vino la falta de tensión en el momento en el que atravesaban un túnel o un lugar poco accesible. Y luego está la ciudad de Tarragona. Claro, tiene un complejo petroquímico muy importante a pocos kilómetros, que cuando se quedaron sin electricidad tuvieron que parar y todo el equivalente químico que tenían para producir las mezclas y los productos que en cada uno de esos sitios hacen a diario, lo han tenido que quemar por razones técnicas, comprensibles. Pero claro, las nubes de humo negro se veían a kilómetros de Tarragona. De todo esto van las consecuencias no tan heavies como lo de los 5 muertos, 5, por incendios claramente, directamente. Cuando a una señora en Carabanchel se le quema la casa porque ha puesto una vela, si hubiera habido electricidad, pues no hubiera pasado, no tiene discusión. Cuando 3 personas en Ourense ponen en marcha una máquina, un generador viejo que estaba hecho polvo y tal, porque al padre le tienen que poner un respirador si no se muere, o la señora de Alcira, que antes tú comentabas, una señora que depende de un respirador. Se va la electricidad, nadie la tiene en cuenta, nadie la lleva a un hospital y lógicamente se muere. Pero luego ha habido consecuencias, 35.000 personas en los trenes desalojadas. Esto sí que es una proeza, que no se hayan muerto algunos en esa operación de desalojo. Y lo de Tarragona, vamos, ¿qué me dicen? Veámoslo todo junto. Estas son las imágenes que deja el apagón de ayer a partir de las 12:30. Desde el aire se ve como con cada hora que pasaba, el colapso en las grandes ciudades empezaba a ser evidente. Ha sido una crisis eléctrica histórica que desataba la confusión y el caos en determinados puntos. La desconexión eléctrica que sufrimos se reflejó en las carreteras, calles y otros puntos como estaciones de cercanías, de metro o en aeropuertos. 35.000 viajeros se quedaron atrapados durante horas en trenes. Muchos de ellos tuvieron que ser
ser rescatados. Este es el momento en el que la Guardia Civil rescata a 390 personas que se habían quedado atrapadas cerca de Valencia. Se cancelaron 344 vuelos y cientos de los pasajeros afectados se vieron obligados a pasar la noche en las estaciones y aeropuertos. Desesperado, cansado, pero la verdad que de ánimos estamos un poco a la espera de ver qué pasa. Hemos estado pasando la noche en un polideportivo en Guadalajara. Hemos dormido como hemos podido, en casa de unos familiares. En Galicia los trenes se están volviendo poco a poco a circular tras más de 24 horas con el tráfico totalmente interrumpido. Así estaba esta mañana la estación de Atocha en Madrid. A los pasajeros que perdieron sus respectivos viajes se suman los que hoy tenían programado uno. Otra de las imágenes que deja este histórico apagón es esta en Tarragona. El cielo se tiñó de negro durante las interminables horas en las que todo el país se quedó sin electricidad. Allí, concretamente, se encuentra el complejo industrial petroquímico más grande del sur de Europa. Las fábricas se quedaron sin luz y se vieron obligados a activar los sistemas de seguridad y quemar los productos circulantes en las líneas de producción, emitiendo gigantescas columnas de humo que se veían a kilómetros. Aparte de la caída de comunicaciones que afectó a las redes móviles y a Internet, numerosos comercios tuvieron que cerrar o solo pudieron operar aceptando pagos en efectivo, ante la imposibilidad de utilizar el resto de sistemas electrónicos de pago. Y ahora vamos a ver unas imágenes verdaderamente llamativas, porque se ve el esfuerzo. En Asturias, en Pravia, la Guardia Civil ha tenido que salvar a unos ancianos dependientes y primero sacarlos y luego llevarlos a la residencia donde viven y donde no podían estar sin recibir sus dependencias con aparatos eléctricos que abundan por todas partes. Antes tú decías los mecanismos de la vida ordinaria, pero toda esta gente pues depende de mil cosas, de mil cachivaches, ¿no? Sí, sí. Bueno, la Guardia Civil al final, cuando todo parece resquebrajarse, es casi el último baluarte al que aferrarse, incluso de forma inquebrantable, porque son los que siempre están ahí, para lo bueno y para lo malo, y muchas veces jugándose el propio pellejo. Por eso hablo de lo del peligro, la banalización de romantizar la tragedia. He visto algunos vídeos de gente bailando fuera de los trenes, como habíamos también en la pandemia, zonas en Madrid tocando la guitarra, etcétera. Ahora me llegan que en el Pajares estuvieron 11 horas en un túnel sin comer ni beber, que solo hicieron 3 botellas de agua por vagón, estuvieron 10 horas con la gente dentro de un túnel en el Pajares. Entonces, claro, se han vivido episodios muy truculentos, episodios muy duros, la gente lo ha pasado mal, hay gente que ha perdido la vida, para que al menos recibir una mínima explicación, más allá de decir, estos son operativos privados, vamos a hacer una comisión de investigación, dice el gobierno. ¿Y quién la va a llevar? Ellos. O sea, una comisión de investigación que la va a llevar el propio gobierno. Es una tomadura de pelo. Ya, sí, como siempre. Bueno, vamos a ver quién es Beatriz Corredor. Hemos estado a punto, hemos rodeado el tema. Beatriz Corredor fue ministra de Vivienda con Zapatero. Sucedió a otro ministro de los gobiernos de Zapatero, Jordi Sevilla. Esto parece que es una regalía que se la van repartiendo, bueno, con la colonización de una empresa pública. La señora Beatriz Corredor no acredita ningún conocimiento técnico para estar al frente de una actividad estratégica de este país, que es la generación, distribución y el consumo de la energía eléctrica. Pero bueno, ahí está, y por eso se esconde. Obviamente, no sea que le pregunten qué es un kilovatio. España ha vivido un apagón eléctrico sin precedentes. 50 millones de personas se han visto afectadas por cortes de luz que han paralizado ciudades enteras. Las causas aún no están del todo claras, pero las miradas apuntan a una misma dirección: Redella, la empresa pública encargada de supervisar el funcionamiento del sistema eléctrico de nuestro país. Su presidenta, Beatriz Corredor, está en el centro de la polémica. Preside la empresa desde febrero de 2020, gana más de 546.000 euros al año y, sin embargo, no tiene formación ni experiencia técnica en el sector eléctrico. Es registradora de la propiedad, tiene más de 25 años de experiencia en el sector y además está especializada en Derecho Civil. Se licenció en Derecho en 1991 y 2 años más tarde ingresó por oposición en el Cuerpo de Registradores. Es decir, que no tiene ninguna vinculación previa con el mundo energético o con la ingeniería eléctrica. Sin embargo, su carrera ha estado vinculada al PSOE.
Concejala en Madrid, ministra de Vivienda entre 2008 y 2010 en la etapa de Zapatero, diputada y presidenta de la Comisión de Justicia en el Congreso. Tras este recorrido, su designación al frente de Redella fue una decisión política que generó dudas desde el principio. Relevó al economista Jordi Sevilla, muy crítico en su momento con la exvicepresidenta Teresa Rivera, porque para presidir algo tan estratégico vale cualquiera con carnet del PSOE. Ahora Corredor está en el ojo del huracán por su nula experiencia y por las influencias que pudo tener su designación al frente de Redella. A pesar del puesto, Corredor no ha dado explicaciones. Solo algunos portavoces han salido a escena y a todo ello hay que sumar que el presidente Pedro Sánchez tardó casi 6 horas en pronunciarse y además lo hizo con ambigüedad. Ahora, mientras investigan las causas, crecen las preguntas. ¿Es aceptable que una infraestructura como Red Eléctrica esté en manos de una presidenta sin formación técnica? ¿Dónde está la presidenta de Red Eléctrica y por qué no ha salido a dar explicaciones? Isabel Vega. Bueno, siempre que vengo aquí hablamos de la colonización de las cosas. Es que no para, como ves. Siempre que vengo de eso, y este es una muestra más de cómo han colonizado las instituciones, y esta señora llega allí por tener el carnet socialista y no por ser la más adecuada a quién sois. Exactamente, y sobre todo en un sitio, como decía el vídeo, tan estratégico. Es que al final está gestionando toda la red eléctrica de todo nuestro país. Y además, esta misma señora que no ha salido a decir ni mu, no ha dicho nada, no han dado ningún comunicado ni nada, es la misma que hace un par de meses en sus informes decía que podía haber un apagón. Sí. Y también Pedro Sánchez decía que no podía haber apagón. Entonces, lo que está claro es que el afán de colonización de todas las instituciones que tiene Sánchez es infinito, que cada día nos vamos encontrando más y más afines unos y otros, y que vale cualquiera que tenga el carnet socialista, no el mejor para el puesto, que en este caso debería serlo. Ana. Bueno, yo ahí la verdad, Isabel, te tengo que decir que tampoco el Partido Popular puede decir mucho, porque yo recuerdo presidentes de Red Eléctrica del Partido Popular que experiencia, por lo menos el último, Fernández de Mesa, mucha experiencia en el sector eléctrico antes de llegar a Red Eléctrica, no tenía. Por lo tanto, yo creo que ahí tanto Partido Socialista como Partido Popular tienen mucho que callar y poco de lo que presumir. Pero yo quería comentaros que hay un dato por el que yo he visto claramente que esta mujer no tenía ni idea de la red eléctrica, y es por haber animado al presidente a darle las gracias a Francia por algo relacionado con la red eléctrica española. Porque todos los que conocen la red eléctrica desde hace tiempo saben que ese problema de interconexión que nos hace una isla energética y que resulta tan perjudicial en esos momentos porque no nos puede entrar la generación suficiente como para que nuestro sistema hubiera podido mantenerse arriba, es gracias nada más y nada menos a que Francia se niega a que haya una mayor interconexión. Y esto se viene reclamando 30 años, por lo menos, hace 30 años, que la interconexión, la repotenciación de las interconexiones en el Pirineo. Por lo tanto, a Francia, con respecto a la alimentación de nuestro sistema eléctrico, no hay nada que agradecerle. Porque además nos lo va a cobrar, y nos lo va a cobrar seguramente bastante caro, perdóname, y ya termino. Por ejemplo, como nos está cobrando creo que son 80.000 euros al día el almacenamiento de nuestros residuos nucleares, que nosotros nos hemos negado a construir un almacenamiento temporal, que se llama, pero es para bastante largo plazo, de residuos nucleares. O sea que darle las gracias a Francia por algo relacionado con los sistemas energéticos hay que ser muy cautos. Y lo mismo digo con Marruecos. Darle las gracias a Marruecos, porque además nos va a invadir, o sea, toda la generación que nos llega de Marruecos procede de central térmica, de centrales térmicas, señor Sánchez, las que ustedes están tirando. Darle las gracias a Marruecos por invadirnos de generación eléctrica térmica mientras tiramos nuestras chimeneas y no podemos recuperar el sistema hasta 10 horas después, pues la verdad es que me parece de nuevo que el ignorante es él. Dice el vídeo que esta señora no tenía formación. No es cierto, tiene formación en el PSOE, que eso es suficiente en España, carnet socialista y te abre las puertas. A ver, estar en un puesto sin formación específica es grave, pero estar en un puesto de una infraestructura vulnerable es trágico, porque es como si me ponen a mí de controlador aéreo. Oiga, que has estrellado 2 aviones, han chocado en el aire entre sí, digo yo, a mí que me registren, la culpa será de esta empresa privada, yo tengo el carnet aquí del partido. Parece una broma, pero realmente es así, porque están poniendo en puestos muy específicos y muy vulnerables, muy estratégicos, a personas que el único mérito que tienen es haber estado X años al servicio del PSOE.
Pues sí. Y luego lo pagamos todos, claro. Bueno, habrán visto memes los que tengan el insano interés de mirar las redes sociales, de a ver de qué están hablando. Habrán visto memes en los que alguien se acerca al presidente Sánchez y le dice: van a sentar en el banquillo a tu hermano el músico. Y entonces Sánchez dice: pues es el momento, apaga todas las luces, ¿no? Bueno, esto pasó ayer. Si lo hubiéramos contado ayer, de hecho, teníamos previsto hacerlo. Pero lo vamos a hacer hoy, porque lo que no puede ser es que ustedes no conozcan que el hermanísimo está a un pie de sentarse en el banquillo como, pues, por delito de qué. ¿De qué lo prefieren? ¿De tráfico de influencia? ¿De malversación de fondos? ¿De qué? Pues eso, de lo que va a pasar dentro de poco. El hermano de Pedro Sánchez tendrá que sentarse en el banquillo. La jueza que lo investiga en los juzgados de Badajoz lo ha procesado por prevaricación y tráfico de influencias. Una noticia que coincidió con el apagón generalizado en España, lo que hizo que el procesamiento de David Azagra pasara desapercibido para la mayoría. Sin embargo, el apagón no evitará que el hermano del presidente se siente de nuevo en el banquillo por haberse beneficiado supuestamente de una plaza en la Diputación de Badajoz. Según la jueza, existen indicios sólidos de que se manipuló el proceso administrativo para beneficiar a Azagra. Además, según los correos intervenidos por la UCO, el puesto se habría adaptado a las necesidades del hermano del presidente, sin presencia obligatoria en el despacho y permitiéndole continuar con su actividad artística. La magistrada cree también que Azagra intervino en la contratación de Luis Carrero, ex trabajador de la Moncloa y amigo suyo desde hace 20 años. Carrero, quien ayudaba de manera extraoficial a Azagra en el proyecto Ópera Joven, acabó trabajando en su mismo despacho de la Diputación. Según la jueza, ambos tenían una relación muy estrecha. Y aunque no hay rastro documental de muchas de estas acciones, la magistrada cree que los correos incautados son solo la punta del iceberg de todo lo que puede haber detrás. Es por ello que, aparte de David Sánchez, también será procesado Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz y ahora líder del PSOE provincial. Aunque la Guardia Civil no ha recuperado correos que lo involucran, la juez apunta a múltiples indicios de su implicación en la creación de puestos a medida en la Diputación. Un auto con el que finalizan la instrucción del caso y que abre la vía judicial para que David Sánchez, Carrero y Gallardo se sienten de nuevo en el banquillo. Esto sí que es un petardazo. Roberto. Bueno, prevaricación y tráfico de influencias es como el Padre Nuestro del PSOE. O sea, yo creo que no eres nadie en el PSOE si no tienes alguna historia de prevaricación o tráfico de influencias. Es como el acto de iniciación en algunas pandillas de la Mara y demás. Tienes que tenerlo. Ana. La verdad es que parece un meme, pero el presidente de Portugal dijo que la perturbación en el sistema eléctrico había entrado por Badajoz, por la línea de tensión de Badajoz. Muy bueno. Desde luego entró por ahí. Que entró por ahí. Y otras perturbaciones. ¿Sabe? Bueno, creo que está claro que el presidente de la Diputación pues, es presidente provincial de Badajoz porque Sánchez le debía el favor de colocar al hermano y ahora pues todo redondo. Bueno, pero esto ya es la primera de las piezas del camino al Calvario del señor Sánchez. Ahora quedan otras, ya irán viniendo. Creo que va a venir antes que lo de Begoña, lo del fiscal general del Estado, que ha tomado mucho brío después de que las compañías Google y no sé cuál es la otra, pues hayan mandado las carpetas con la información de sus comunicaciones, aquellas que el torpe decía haber borrado. Pues no. Y eso va a tener peso y dentro de bien poquito. Y todo dentro de un contexto de intimidación gubernamental a los jueces, no lo olvidemos. A los jueces y a los medios. Porque hay algún medio donde se están produciendo innumerables inspecciones tributarias. No tenemos tiempo para más, lo siento, pero de verdad que no tenemos tiempo para más. Nos vemos en El Día en 30 minutos. El Día en 30 minutos, 24 horas después, y Sánchez sigue sin despejar los principales interrogantes del apagón. ¿Qué pasó? ¿Dónde pasó? Es más, empieza a ser un poco sospechoso que en sus explicaciones, que no son para nada concluyentes, aparezcan detalles del sesgo ideológico. Aunque digan los expertos de Red Eléctrica que la culpa es de las renovables, Sánchez no lo hará nunca y prefiere echarle las culpas a las nucleares que pararon pues después de producirse el fallo por seguridad. Es más, el presidente,
que llamó evento al apagón de ayer de más de 12 horas, no desaprovecha una oportunidad y llama hoy ignorantes a los que defienden la energía nuclear. Sánchez ha pasado de no dar ningún tipo de explicaciones a atacar a todos los agentes implicados en el sistema eléctrico, desde llamar, como decíamos, ignorantes a todos aquellos que ponen en duda la dependencia de las energéticas, hasta asegurar que fue culpa de las nucleares, esa tardanza en recuperar el sistema. Todo ello pese a que Francia, que es líder en la generación de energía nuclear, fue clave para que España pudiera recuperar la luz. Las críticas no se quedan ahí. Pedro Sánchez pone ahora en la diana a las privadas, a todas las operadoras privadas, y anuncia una investigación. Poco después de que Red Eléctrica haya anunciado que el apagón no se produjo por un ciberataque, Pedro Sánchez anuncia desde Moncloa justo lo contrario, asegurando que no hay información concluyente y que se abrirá una comisión de investigación independiente para descartar las posibles causas que produjeron lo que ha calificado de evento. No existen pruebas concluyentes, esto es uno de los bulos que estamos viendo, para decir que el evento de ayer fue provocado por un ataque terrorista o por un experimento. Simplemente digo que vamos a poner en marcha esa comisión de análisis técnico independiente para cerciorarnos y descartar cualquier eventualidad, cualquier posibilidad de que en efecto haya contribuido un potencial ciberataque a esta situación. De esta forma desautoriza Red Eléctrica, que cuenta con un 20% de participación pública y cuya presidenta, Beatriz Corredor, fue nombrada por el Ejecutivo. El presidente, lejos de hacer autocrítica, anuncia que pedirá responsabilidades a todos los operadores privados. Se van a tomar las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder y evidentemente vamos a exigir las responsabilidades pertinentes a todos los operadores privados. Lo que se ha descartado Sánchez es que el apagón se haya producido por un problema de exceso de renovables o por un exceso de demanda, y ha criticado a quienes defienden la energía nuclear. Quienes están vinculando este incidente a la falta de nucleares, francamente, o mienten o demuestran su ignorancia. No hay responsabilidades ni dimisiones, ni se conocen las causas del apagón. Pese a que Pedro Sánchez dice haber hablado con todo el mundo, lo cierto es que seguimos sin saber la causa del apagón. La patronal COE ya ha cifrado el coste del apagón a más de 1.600 millones de euros, lo que supone el 0,1% del PIB. La Audiencia Nacional va a investigar si el apagón pudo ser un acto de ciberterrorismo y reclama informes urgentes a Red Eléctrica, Redella, al CNI y a la policía. El juez José Luis Calama recuerda el ataque similar que sufrió Ucrania en 2016 y que los informes de inteligencia afirman que el mayor peligro es el ataque con origen en estados extranjeros. El juez Calama ha exigido esos 3 informes a las entidades implicadas, CNI, Policía y Redella, y les da solo 10 días de plazo para presentarlos ante la Audiencia Nacional. Y entre tanto, Sánchez hoy descargaba la culpa en los operadores privados y ayer metía en este mismo saco a Red Eléctrica. Recordemos, casi en el 50% en este último momento, en este último dato que nos ha suministrado el operador privado Red Eléctrica. El 80% del capital de la compañía es privado, sí, pero Moncloa es su principal accionista. Aquí lo van a ver y sobre todo escoge a la persona que está al frente. Beatriz Corredor, su presidenta, fue ministra con Zapatero y colocada por Sánchez en el año 2020. Registradora de la propiedad, en ese momento no tenía experiencia en el sector eléctrico y su sueldo fue de 546.000 euros el año pasado. Bueno, y alejada ya la teoría del ciberataque, todo apunta a que lo sucedido ayer fue un exceso de confianza en las renovables. En el momento del apagón, el mercado dependía en más de un 70%, aquí lo ven, de la energía renovable, en concreto de la solar. Y el resto de tecnologías, como es el ciclo combinado, las nucleares, es decir, las convencionales, estas que ven por encima, eran marginales. Los expertos llevan tiempo insistiendo en la ausencia de inercia, de inestabilidad de las renovables y en cómo cualquier pequeño desajuste puede hacer caer todo el sistema. Esto es lo que pasó ayer a las 12:30. Sin el respaldo de las nucleares y las hidroeléctricas, que no entraron en el mercado, la tensión quedó más vulnerable que nunca
y todo el sistema se apagó de golpe. La propia Redella, la máxima responsable del suministro eléctrico, alertó hace 2 meses del riesgo de desconexiones, decía, por la elevada penetración de las renovables. Bueno, las consecuencias del mega apagón se siguen sintiendo en el tráfico ferroviario en diferentes puntos, en especial en Galicia, donde apenas se van recuperando línea a línea y con mucho esfuerzo los servicios que presta la compañía Renfe. Parece que va a costar recuperar la normalidad. Ayer 35.000 viajeros tuvieron que ser auxiliados para poder dejar los trenes en los que viajaban. 11 trenes no pudieron ser desalojados hasta las primeras horas de hoy por haberse parado en parajes de difícil acceso. En el terreno aéreo, 344 vuelos tuvieron que ser suspendidos y las consecuencias han sido tremendas en términos de contaminación en Tarragona, que tiene en sus alrededores uno de los principales complejos petroquímicos de Europa. Las empresas productoras tuvieron que quemar los productos con los que producían otros elementos químicos y resulta que por culpa del apagón empezaron a aparecer inmensas columnas de humo que se veían desde cualquier punto de la ciudad y que venían a presagiar un futuro pues que en materia de contaminación no era para nada halagüeño. Estas son las imágenes que deja el apagón de ayer a partir de las 12:30. Desde el aire se ve como con cada hora que pasaba, el colapso en las grandes ciudades empezaba a ser evidente. Ha sido una crisis eléctrica histórica que desataba la confusión y el caos en determinados puntos. La desconexión eléctrica que sufrimos se reflejó en las carreteras, calles y otros puntos como estaciones de cercanías, de metro o en aeropuertos. 35.000 viajeros se quedaron atrapados durante horas en trenes. Muchos de ellos tuvieron que ser rescatados. Este es el momento en el que la Guardia Civil rescata a 390 personas que se habían quedado atrapadas cerca de Valencia. Se cancelaron 344 vuelos y cientos de los pasajeros afectados se vieron obligados a pasar la noche en las estaciones y aeropuertos. Desesperado, cansado, pero la verdad que de ánimos estamos un poco a la espera de ver qué pasa. Hemos estado pasando la noche en un polideportivo en Guadalajara. Hemos dormido como hemos podido en casa de unos familiares. En Galicia los trenes se están volviendo poco a poco a circular tras más de 24 horas con el tráfico totalmente interrumpido. Así estaba esta mañana la estación de Atocha en Madrid. A los pasajeros que perdieron sus respectivos viajes se suman los que hoy tenían programado uno. Otra de las imágenes que deja este histórico apagón es esta en Tarragona. El cielo se tiñó de negro durante las interminables horas en las que todo el país se quedó sin electricidad. Allí, concretamente, se encuentra el complejo industrial petroquímico más grande del sur de Europa. Las fábricas se quedaron sin luz y se vieron obligados a activar los sistemas de seguridad y quemar los productos circulantes en las líneas de producción, emitiendo gigantescas columnas de humo que se veían a kilómetros. Aparte de la caída de comunicaciones que afectó a las redes móviles y a Internet, numerosos comercios tuvieron que cerrar o solo pudieron operar aceptando pagos en efectivo, ante la imposibilidad de utilizar el resto de sistemas electrónicos de pago. Bueno, y un día después del apagón toca hacer balance de daños materiales y desgraciadamente de daños personales y humanos. Sabemos a estas horas que 5 personas de distintos puntos de la geografía han fallecido por causas variables, pero todas ellas relacionadas con el apagón masivo que se produjo ayer. Entre ellas tenemos que informarles de que un matrimonio de 81 y 73 años y su hijo de 56 han muerto en Tobaudela, en Orense. Se investiga por la mala combustión de un generador que uno de los fallecidos, uno de los 2 miembros de ese matrimonio, tuvo que activar para suministrar energía a un respirador. También en Madrid, en el barrio de Carabanchel, ayer a última hora, una mujer fallecía a consecuencia de un incendio en su vivienda. Todo se cree sucedió a raíz de una vela. En ese momento todavía no había vuelto la luz y esta vecina se vio obligada pues, a tirar de este recurso para poder alumbrar su vivienda. La humareda se propagó rápidamente hasta afectar a otros vecinos, de los cuales 13 tuvieron que ser atendidos por el SAMUR y 5 trasladados al hospital. Y también en Valencia, una mujer de 46 años que se encontraba en su casa conectada a una máquina que le proporcionaba oxígeno
falleció tras quedar el aparato sin electricidad por el apagón. Los policías intentaron auxiliarla, realizarle varias maniobras de reanimación cardiopulmonar durante 29 minutos hasta que llegó a la asistencia sanitaria. Lamentablemente, el trabajo de los sanitarios resultó infructuoso. Las reacciones políticas que se han conocido hoy han sido muy duras. De un lado, Alberto Núñez Feijóo cree que el gobierno estuvo sobrepasado y que el apagón afecta a la imagen internacional de España. Y por otro, Santiago Abascal, el líder de Vox, reclamaba hoy dimisiones por lo sucedido. Lo que se ha acreditado ayer una vez más es que tenemos un país excelente y un gobierno sobrepasado. Y lo digo con bastante tristeza. Tenemos aquí en las próximas horas 14 primeros ministros, la presidenta de la Comisión Europea, la presidenta del Parlamento Europeo, y la verdad es que la imagen que estamos dando al resto de Europa y al resto del mundo es una imagen cuando menos lamentable. Una vez más, el gobierno de Sánchez nos ha llevado al caos. No es la primera vez que esto sucede y sabemos, ya lo hemos advertido, que no será la última. ¿Qué mentira va a inventar hoy para eludir sus responsabilidades? ¿Por qué no dimiten hoy mismo, empezando por Pedro Sánchez, todos los que decían que no había riesgo de apagones? Porque eso eran bulos de la ultraderecha. El mega apagón que tuvimos ayer demuestra que el gobierno estaba a por uvas y hoy seguimos prácticamente en lo mismo. Red Eléctrica ha evaluado una posible intrusión de un ciberataque y lo han descartado, eso sí, además contando con la colaboración en sus investigaciones del CNI. Pero Sánchez dice que eso no es concluyente y que no puede descartarse nada. La Audiencia Nacional lo investigará a toda prisa, mientras Sánchez aísla las responsabilidades y las sitúa solo en los operadores privados. Califica a Red Eléctrica dentro de ese capítulo o la mantiene en lo público y la deja fuera de dudas. La compañía Redeia está bajo control de Moncloa. Eso explica que sea una especie de tradición, que los presidentes sean antiguos ministros socialistas. La actual, Beatriz Corredor, fue ministra de Vivienda con Zapatero. El anterior, Jordi Sevilla. Bueno, sin que quede nunca claro el conocimiento que tienen de lo que es un kilovatio o un megavatio. Pero aquí lo que prima siempre con estos del PSOE es la colonización de las empresas y las instituciones. Eso sí que no cambia nunca. La astucia de Sánchez le lleva, a pesar de saber que son dos desconexiones de plantas de generación fotovoltaica, esto es energía solar, las presuntas culpables, a ensuciar la imagen de la generación nuclear, que se paró, por cierto, después de haber sido minimizada y de imponerse una cuestión de seguridad. Incluso se permite ahora llamar ignorantes a los defensores de esa energía verde, según la Unión Europea. La culpa parece que estuvo en las renovables, las mimadas por los socialistas. Así es que no le pidan peras al olmo. Sánchez, 24 horas después, no ha sabido zanjar ni qué es lo que pasó, ni dónde pasó, y seguimos jugando en el filo. Así es que nadie puede garantizarnos que lo que vivimos ayer no pueda volver a pasar. Tampoco asume Sánchez que lo de ayer fue una circunstancia, lo que llaman los técnicos un error múltiple. Y en el plano político hoy hay pocas noticias, como es obvio, pero sin embargo la noticia del día es el cierre de la fase de instrucción de la causa que investiga el puesto presuntamente adjudicado a dedo al hermano de Pedro Sánchez. La juez Beatriz Viedma ha dejado prácticamente todo atado para dejar muy cerca del banquillo de los acusados a David Azagra. Ella cree que hay indicios suficientes de que habría utilizado influencia en la Diputación de Badajoz para obtener su plaza y también para colocar a Carrero, amigo suyo desde hace años y exasesor de la Moncloa. La juez propone juzgar además al presidente de la Diputación de Badajoz, el socialista Miguel Ángel Gallardo. El hermano de Pedro Sánchez tendrá que sentarse en el banquillo. La jueza que lo investiga en los juzgados de Badajoz lo ha procesado por prevaricación y tráfico de influencias. Una noticia que coincidió con el apagón generalizado en España, lo que hizo que el procesamiento de David Azagra pasara desapercibido para la mayoría. Sin embargo, el apagón no evitará que el hermano del presidente se siente de nuevo en el banquillo por haberse beneficiado supuestamente de una plaza en la Diputación de Badajoz.
Según la jueza, existen indicios sólidos de que se manipuló el proceso administrativo para beneficiar a Azagra. Además, según los correos intervenidos por la UCO, el puesto se habría adaptado a las necesidades del hermano del presidente, sin presencia obligatoria en el despacho y permitiéndole continuar con su actividad artística. La magistrada cree también que Azagra intervino en la contratación de Luis Carrero, ex trabajador de la Moncloa y amigo suyo desde hace 20 años. Carrero, quien ayudaba de manera extraoficial a Azagra en el proyecto Ópera Joven, acabó trabajando en su mismo despacho de la Diputación. Según la jueza, ambos tenían una relación muy estrecha. Y aunque no hay rastro documental de muchas de estas acciones, la magistrada cree que los correos incautados son solo la punta del iceberg de todo lo que puede haber detrás. Es por ello que, aparte de David Sánchez, también será procesado Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz y ahora líder del PSOE provincial. Aunque la Guardia Civil no ha recuperado correos que lo involucran, la juez apunta a múltiples indicios de su implicación en la creación de puestos a medida en la Diputación. Un auto con el que finalizan la instrucción del caso y que abre la vía judicial para que David Sánchez, Carrero y Gallardo se sienten de nuevo en el banquillo. Y en la página internacional, en el Vaticano, el cónclave comenzará el día 7 de mayo a las 4:30 de la tarde y tras las votaciones, nadie sabe cuántas, tendremos la ansiada fumata blanca con el nombre del sucesor de Francisco. El cardenal defenestrado precisamente por el Papa Francisco ha renunciado a participar en el cónclave que elegirá a su sucesor, al sucesor del Papa. El cardenal Angelo Becciu, condenado por fraude en 2023, libraba precisamente un pulso con el Vaticano desde el fallecimiento de Bergoglio. Y además 3 personas han muerto en un tiroteo en la ciudad de Uppsala, 70 kilómetros de Estocolmo, en Suecia, que se ha producido en la tarde de este martes. Por el momento no se ha confirmado cuántas personas han resultado heridas y estamos a la espera de si hubiera más víctimas mortales. La policía ha activado un operativo para buscar a un hombre sospechoso que habría huido en un patinete a tensión eléctrico. No se ha confirmado tampoco por el momento si se trata de un atentado terrorista. Bueno, y hoy además se cumplen 6 meses, medio año de la dana que arrastró a decenas de localidades en Valencia y dejó 235 víctimas mortales en la Comunidad Valenciana, Albacete, Cuenca y Málaga. Para muchos de los afectados, la normalidad hoy en día todavía está lejos de recuperarse. Se estima que el 30% de los comercios sigue sin reabrir y más de 4.000 escolares no han vuelto a los colegios. La reconstrucción de los 78 municipios arrasados también es lenta. Mucha gente no ha podido volver a sus casas y se estima que aún hay 2.500 ascensores dañados. Y esto preocupa mucho a la gente con movilidad reducida o a las personas mayores. En cuanto a las ayudas, atención, las abonadas por el Gobierno a día de hoy son solo del 14%. Las de la Generalidad Valenciana están en el 47%. Bueno, Marina, y nos quieres enseñar un rescate emocionante, ¿no? Bueno, desde aquí nuestro particular homenaje a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que en momentos tan críticos como el que volvimos a vivir ayer nos recuerdan su importancia para devolver todas las cosas a su normalidad. Esto ocurría aquí en la Comunidad de Madrid. Una trabajadora de correos, después de una larguísima espera, conseguía ser rescatada por los bomberos, pese a esos momentos de angustia, de incertidumbre. Ella reaccionaba de esta manera, con alegría y abrazándose a todos los agentes. Se calcula que entre Madrid y Barcelona ayer los agentes realizaron más de 1.000 rescates a personas atrapadas en ascensores. Y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que se queden en la señal del Toro Televisión. Y les dejamos como cada noche con En Dos Continentes. Hasta mañana.